Y ellos obviando una circular que tiene, número 2, que tiene la Corte Suprema de Justicia, porque yo solo conocí la audiencia inicial, la audiencia de declaración de imputado la conoció otra persona, obviando esa circular sin hacer ninguna interpretación teleológica ni lógico-sistemática del artículo 14 de esa ley, más parece un informe de policía de la inspectoría. Entonces, a raíz de ese informe que lo ratifica el Consejo de la Judicatura es que se me suspende a mí, pero es un informe sin ninguna sustentación jurídica, por eso lo digo, a mí me extraña sobremanera que Inspectoría de Tribunales haya tomado ese punto para que el Consejo de la Judicatura se basara en sancionarme, cuando ellos están prescindiendo de esta circular, donde dice claramente que el momento más idóneo para que yo pueda valorar con base en las pruebas que se incorporen, si yo voy a remitir ese expediente a jurisdicción nacional, es en la audiencia que yo cubrí. El asunto, ¿le dieron el derecho a la defensa a usted, sí o no? No presenté pruebas de descargo porque tampoco me dejaron ni presentar esta circular. Yo no sé si era que por ignorancia ellos o adrede la ignoraron, pero tan siquiera no hicieron alusión a esta circular. ¿Y usted sabe por qué lo suspendieron? Al final me doy cuenta por el informe, porque como le digo, la resolución del Consejo es bien escueta. Es bien, ¿Usted sabe por qué lo suspendieron? Al final me suspenden porque dicen que yo no remití ese expediente a juez de jurisdicción nacional. ¿Y usted considera eso? Ilegal, a todas luces. ¿La suspensión la considera ilegal? Sí. ¿Por qué? Se obvió de esa circular y además no se hace ninguna interpretación en ese informe de ese artículo 14 de la ley de órganos jurisdiccionales con competencia territorial nacional. ¿Y su recurso ante la Corte de...? Ante la Sala de lo Constitucional, ante la Sala Constitucional es por... Es porque se han vulnerado una serie de derechos, el debido proceso, el de defensa, la presunción de inocencia, el honor y sobre todo el derecho al sueldo y a mi trabajo. A nosotros como funcionarios judiciales se nos suspende sin derecho a sueldo. No podemos desempeñar ningún otro cargo, ¿verdad? Independiente, porque igualmente siempre pertenecemos al Poder Judicial, pero con esta suspensión no podemos desempeñar ningún otro cargo. ¿Y por qué se nos vulnera el derecho al honor? Porque antes de que se emita una sanción, que aunque ellos no quieran reconocer que es una sanción, la suspensión a todas luces es una sanción porque, como les reitero, a mí se me priva mi derecho al salario y mi derecho al trabajo. Se nos vulnera el derecho al honor antes al emitir pronunciamientos a través de los medios de comunicación, se nos hace ver a todos nosotros que se nos está investigando por actos de corrupción, cuando es totalmente falso. Yo le reitero, en este caso a mí, que se me sancione, que considero ilegal, se me sanciona porque yo no remití ese expediente a juez de jurisdicción. Pero una cosa de forma. Es una cuestión de procedimiento, que ni tan siquiera se le hizo una interpretación a ese artículo y no se abocaron tampoco a los instrumentos que ya existen, ¿verdad? Donde se estipula cuál es el procedimiento. ¿Usted presentó ese recurso? Lo presenté ante la Sala Constitucional. Es un recurso de amparo y quiero ser puntual en esto, Edgardo. Es la ilegalidad del procedimiento que se está llevando a cabo. Mire, la ley de la judicatura remite que las infracciones, las sanciones y el procedimiento se va a llevar a cabo a través de un reglamento. Ese dichoso reglamento no está publicado, no está aprobado y no está publicado en la Gaceta. El Consejo de la Judicatura se está dejando llevar por una circular que ellos mismos emitieron, donde se establecen las faltas leves, las faltas graves y las menos graves. En la ley no están enmarcadas qué conductas son esas, cuáles son las graves, las menos graves y las leves. ¿Y usted espera que la Sala Constitucional? Pues nosotros en realidad lo que esperamos y lo hemos compartido todos los compañeros es que le pongan freno a esta situación, ¿verdad? Porque no puede seguir en este proceso. Yo lo reitero, estoy de acuerdo en que se depure el Poder Judicial, pero que no se haga esta cacería de brujas. Abogado Quiroz o abogado Bonilla, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, gracias, Edgardo. En realidad, en efecto, pues, nosotros conocimos del caso del abogado, del magistrado Gilman Nolasco, porque es magistrado, todavía sigue perteneciendo al Poder Judicial. En efecto, y aquí tengo lo que es el acta de la sesión número 4 del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, fechado en 29 de octubre. Uno de los puntos de agenda fue precisamente lo que apuntaba el vicepresidente. Nosotros encontramos cerca de 200 expedientes que estaban prácticamente engavetados y no se había definido la situación disciplinaria de los funcionarios y empleados a nivel nacional. El 2011, que entra la ley del Consejo de la Judicatura en vigencia, prácticamente quedan engavetados. Nosotros asumimos
bajo juramentación el 6 de septiembre del año recién pasado y funcionalmente hasta el 11 de octubre del 2013. Pasado aproximadamente 4 o 5 meses. La tarea fundamental nuestra era sacar todos esos expedientes que estaban ahí engavetados y conocer ese debido proceso. Nos encontramos con una situación difícil, porque precisamente no teníamos los reglamentos de lo que es nuestra ley del Consejo de la Judicatura. Fue así que se emocionó crear un sistema disciplinario, lo cual venía y arrastraba lo que es la Ley de Carrera Judicial de 1980, con su reglamento emitido en 1988. O sea que el Consejo de la Judicatura en este momento tiene o tiene reglamento. Claro, adoptó. Claro que sí. Aquí está adoptó el del 80. No, adoptó y arrastró lo que teníamos en la Ley de Carrera Judicial. Del 80. Correcto. Los pero no es que no se ha hecho un reglamento en este momento, un reglamento nuevo. En este momento, Edgardo, precisamente en ese punto de acta se determinó la elaboración de los reglamentos. Se está trabajando con un equipo de trabajo a nivel nacional. Entonces están trabajando con un reglamento que ustedes arrastraron del 80. Adoptamos, es transitorio. Nosotros adoptamos. Y en base a ese reglamento que ustedes están procediendo a estas suspensiones de instituciones, etcétera. Es correcto. Es correcto. Imagínese usted, entramos desde octubre. El problema es, no hubiéramos estado haciendo nada octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Adoptamos legalmente un reglamento sancionatorio. Y en base al reglamento, ¿ustedes creen que las suspensiones y destituciones están en base a ley, están legales? Totalmente apegadas a derecho. De hecho, el artículo 74 reformado dice que lo no previsto en la presente ley será resuelto por el Consejo en base a las disposiciones de leyes y reglamentos. Entonces, lo que no está aquí, nosotros podemos y tenemos esa facultad para poder adoptar. Y es lo que nosotros hemos hecho. Y lo que decía el abogado Hillman, por ejemplo, que se le ha violado el debido proceso, su imagen, el honor, el tema del sueldo, no puede trabajar en otro lado porque está suspendido, sin embargo, siempre está adscrito al Poder Judicial. ¿Qué opinan? Ok, en cuanto a eso, el artículo 13 de la norma de nuestro derecho positivo, que es la ley de Consejo de la Judicatura, dice y habla del debido proceso, respetando los principios informadores, el principio de igualdad, de defensa, todos estos principios se mantienen incólumes. Yo creo que nosotros no podemos venir irresponsablemente y tomar esas ejecutorias que no están enmarcadas a derecho, porque la misma ley del Consejo de la Judicatura nos pueden sancionar a nosotros. Y consideramos, y así lo sostenemos, que hemos actuado en base a nuestra Constitución, en base a nuestra Carta Fundamental, en base a las leyes. Abogado Quiroz, ¿qué le dice al abogado Nolasco? En realidad tengo un excelente concepto del abogado Hillman, lo conozco, ha hecho carrera judicial. Yo lo que le digo es, abogado, ya presentó su recurso ante la Sala Constitucional, esperemos que se agote el mismo y que sea la Sala de lo Constitucional que se pronuncie. Nosotros, Perdón, ¿usted qué le dice? Sí, solo quiero aclararle, incluso yo soy el más interesado en que mi situación jurídica se resuelva, inclusive yo presenté el amparo, pero aparte de eso presenté un escrito dirigido al Consejo de la Judicatura para que ellos inmediatamente me hagan la audiencia de descargos, donde yo voy a presentar mis descargos y mis pruebas, porque en realidad yo soy el mayor interesado, ¿verdad?, en que mi situación jurídica se dilucide. Y hay un asunto, perdón, diga, abogado. Solo hay una situación, en cuanto al proceso. Después de terminar todo el proceso, y en efecto recibimos ese escrito, y el martes precisamente vamos a tomar eso en agenda, en sesión de pleno, para dar respuesta, porque todos los martes nos reunimos y ahí le vamos a dar respuesta y se le va a notificar para agilizar. Pero no solo el proceso del fondo, claro, abogado Hillman. Claro, no es el hecho. Sin entrar en Ahora fondo. bien, sí quiero decirle algo, perdón. En caso de terminar este proceso y que él salga exento, se le va, la misma ley lo dice, se le va a pagar todos los días que él estuvo suspendido. ¿Y cuánto tiempo va a estar suspendido él? El tiempo que dure la investigación, que vamos a agilizar eso, el de él y de todos los casos que estamos agilizando. Para aclarar, y todos los que son constitucionalistas, yo creo que el abogado Sánchez es, y lo saben la mayoría de los abogados, que un recurso de amparo es un recurso extraordinario. Cuando se interpone, cuando se ha agotado todas las acciones.
y el compañero Hillman tiene las acciones expeditas de agotar, después de la resolución definitiva del Consejo, irse por agotar el recurso de reposición y después irse por lo contencioso administrativo, a un juzgado de lo contencioso administrativo, después a una corte de apelaciones de lo contencioso administrativo. Brevemente, abogado Hillman. Sí, y eso no lo ha agotado. Lo que Entonces pasa son que cosas, es que, hay que ver el procedimiento es que la misma ley de constitucional inconcebiblemente el Consejo de la Judicatura en la misma resolución dice que es irrecurrible, violentando flagrantemente el artículo 25, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto, aunque ellos no lo quieran entender, pero sí es una sanción, como se lo he explicado. A mí se me ha privado de mi derecho al trabajo y de mi derecho al salario. Y otra cosa. Entonces, es una sanción, obviamente no es una sanción definitiva. ¿Qué vía expedita es que me queda a mí si no es una sanción definitiva? El amparo, es lo único. Momentito, Obviamente, abogado Sánchez. Sí, solamente, Edgardo, yo creo que para salirnos un poquito de la cuestión estrictamente técnica, creo que debemos de partir de un elemento bastante básico e importante, y es el hecho de que toda la sociedad hondureña, todos los abogados, los que trabajamos en el diario, en lo que es en el accionar del Poder Judicial, y en sí, como lo reitero, la sociedad hondureña, está plenamente consciente que tanto en la policía, tanto en la fiscalía, como en todos los órganos encargados de operar y administrar justicia, es necesario un saneamiento. No podemos esconder, no podemos decir que efectivamente no existe corrupción. Así como hay gente honorable, así como hay jueces, magistrados honorables, hay también, el Poder Judicial está cargado de un buen número de jueces y magistrados ligados al crimen y a actos delincuenciales. Definitivamente eso no lo podemos esconder.